Dios le bendiga, mis hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es poder reunirnos en su nombre libremente. Todavía. Gloria a Dios. Mis hermanos, quiero invitarles a que me acompañen al libro de Mateo, una vez más, Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versos desde el 15 hasta el 20. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La mañana de hoy, mis hermanos, solo vamos a ver la parte introductoria de este pasaje. Nosotros estaremos meditando sobre los versículos 15 y 16 y vamos a ver quiénes son estos falsos profetas. Vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo nos advierte de estos. Ya luego vamos a ver entonces de qué manera estos pueden influenciar en la vida de los seguidores de Cristo. Vamos a ver más adelante, quizá la semana próxima, cómo podemos nosotros identificar a estos falsos profetas. He titulado el sermón de hoy con el mismo nombre que la Biblia le otorga en este pasaje a estos hombres: los falsos profetas. Permítanme orar, mis hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, y nos gozamos, Señor, de estar en tu presencia. Nos gozamos porque es en tu misericordia que tú nos permites, nos das, nos otorgas este privilegio, oh Señor, de estar en tu casa, cantándote a ti, alabándote, Señor, porque tú eres el único digno de ello, pero también teniendo coinonía con los hermanos, pudiendo hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y poder también meditar en tu palabra, Señor. Oh Padre, gracias por este gran privilegio una vez más, y clamamos a ti para que sea tu Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana, Señor, que tú nos hables, que tú nos limpies de nuestra maldad, que tú quites todo aquello, oh Padre, que es obstáculo a que tu Espíritu pueda fluir en medio nuestro. Padre, que la palabra que ha de exponerse sea tu voz, Señor, la que nos hable en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos meses hemos estado estudiando la última parte del Sermón del Monte, específicamente el capítulo 7. Nosotros hemos hablado de las exhortaciones que nuestro Señor Jesucristo hace a sus discípulos para que estos vivan como verdaderos hijos del reino, como ciudadanos del reino, como verdaderos hijos de Dios. Nuestro Señor ha dejado claro que su reino es completamente diferente e incompatible con el estilo de vida de este mundo. Y como su reino es diferente, hemos dicho, nosotros sus seguidores debemos renunciar entonces a nuestra antigua manera de vivir, a esa que es conforme al mundo, a esa que es conforme a la carne, y entonces vivir acorde a las normas que ya nuestro Señor ha trazado, vivir conforme a lo que su palabra nos manda. Nosotros hemos llegado entonces a lo que para mí es ahora, y lo vimos la semana, bueno, ya hace unos cuantos meses, llegamos a lo que para mí es la cúspide del Sermón del Monte, eso que otros llaman el clímax del Sermón del Monte, y esos son los versos 13 y 14, acompáñenme allí.
Los versos 13 y 14 de este pasaje son considerados como la cima, porque todas las declaraciones que nuestro Señor Jesucristo había dado anteriormente eran toda una preparación para llevar a sus seguidores a este punto. Este punto que es señalado en los versos 13 y 14 es todo el enfoque, es el norte, es hacia donde nuestro Señor Jesucristo quería llevar a sus seguidores. El versículo 13 y 14 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Lo triste es que muchos son los que entran por ella. Y dice el verso 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas, dos caminos, dos grupos. Nuestro Señor entonces ya ha presentado las bienaventuranzas. Nuestro Señor ya le ha dicho a los suyos que ellos deben ser la sal y la luz de este mundo. Eso somos usted y yo. Él le ha enseñado cómo debe ser su vida religiosa, cómo deben renunciar a esa vida de hipocresía, a esa vida que dice estar caminando conforme a los principios de Dios y por otro lado está saboreando el mundo. El Señor nos ha enseñado cómo orar, ha declarado cómo debemos ayunar, cómo debemos dar, y sobre todo también nos ha dicho cuál es la actitud que debemos tener nosotros hacia el prójimo. Por esa hora aquí en esta parte, de habiéndonos llevado a la cima, allí en el Sermón del Monte, que ahora Él nos deja, nos exige para que nosotros tomemos una decisión. La decisión y a donde nos quiere mover nuestro Señor Jesucristo es para que entremos por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Ya hemos dicho que la puerta estrecha es la que te lleva por ese camino que conduce directamente al reino de Dios. Ese camino que conduce a la salvación. Pero la otra puerta, que es ancha y cuyo camino es espacioso, la misma Escritura nos enseña que esa lleva a la destrucción. Eso es la que lleva directamente, mis hermanos, al infierno. Entonces, ante estas dos alternativas, el Señor a los suyos, porque los ama, entonces los empuja, los lleva a que tomen la decisión correcta. El Señor quiere que nosotros, sus seguidores, nosotros sus discípulos, entremos por la puerta estrecha. Hemos dicho también que a esta puerta estrecha usted no puede entrar en grupo. A esta puerta estrecha usted no entra por apellido, usted no entra por familia. A esta puerta estrecha, para usted atravesarla, tiene que ser usted solo. Y usted no puede traer para atravesar esa puerta nada de su equipaje del viejo hombre. Nosotros tenemos que despojar todo lo que es nuestra justicia personal, todo eso que nos hace ver como que no somos tan malos, como que esto no es tan malo. Tenemos que dejar atrás nuestra soberbia, tenemos que dejar atrás nuestra autosuficiencia. En fin, mis hermanos, tenemos que dejar atrás el pecado para pasar por esta puerta. Nosotros necesitamos reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es Jesucristo el justo, el único que puede permitirnos entonces, y eso quiere empujarnos a que nosotros atravesemos esta puerta. Recuerdo la frase de Charles Spurgeon que decía: usted y sus pecados deben separarse, o usted y su Dios nunca estarán juntos. Mis hermanos, Dios no tiene comunión con el pecado. Y si nosotros queremos alcanzar la salvación, todo aquel que quiera alcanzar la salvación, todo aquel que quiere vivir conforme a lo que el reino de Dios demanda,
tiene que dejar atrás, insisto en eso, el viejo hombre. El camino dijimos que es difícil, es un camino, una puerta estrecha, es un camino angosto, donde tenemos que dejar quizá todas esas cosas que nos atan a este mundo. Y sí, es difícil, mis hermanos, y es difícil, la misma Biblia lo enseña, porque es la misma Biblia que dice que son pocos los que lo hallan, y eso es lo triste, que son pocos los que entran por esa puerta estrecha, que son pocos los que deciden finalmente caminar por ese camino que lleva al reino de los cielos. La dificultad de esta puerta, la dificultad de este angosto camino se debe a que para caminar por él implica que nosotros tenemos que rendir todo nuestro ser al señorío de Cristo. Y como tenemos que rendir todo nuestro ser al señorío de Cristo, a nuestra naturaleza no le gusta eso. Nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre, mis hermanos, se opone, no le gusta que nadie le gobierne, que nadie le diga lo que tiene que hacer. Por lo general, nosotros no queremos castigar o rechazar los deseos de nuestra carne. Decimos que sí, que queremos caminar junto al Señor, que queremos entrar al reino de los cielos, pero no queremos dejar eso que tanto nos amarra a este mundo. Lo bueno es, mis hermanos, y la esperanza, con eso concluimos la vez pasada, es que es el mismo Señor Jesucristo que por su amor, por su misericordia, entonces nos dice: entren por aquí. Es urgente que ustedes entren por esta puerta. Y lo está haciendo porque Él sabe a dónde lleva ese camino. Pero así como Él es un Dios de amor, también es un Dios de juicio. Y Él sabe que si nosotros no atravesamos esa puerta, hacia donde vamos es hacia la destrucción. Oh, mis hermanos, qué bienaventurados somos, qué dichosos somos los que hemos decidido pasar por la puerta estrecha. No existe nada en este mundo. Este mundo no puede ofrecer absolutamente nada que se pueda comparar a lo que nosotros vamos a recibir por haber atravesado esa puerta estrecha. El gozo de la salvación no es comparable con ninguna de las cosas que este mundo ofrece. Del otro lado entonces tenemos esa puerta ancha, esa puerta cuyo camino es espacioso. Para atravesar esa puerta no hay requisitos. A esa sí usted puede venir tal como usted es. Puede traer todo lo que usted quiera y puede entrar por esa puerta. Esa puerta, dicen las Escrituras, lo triste es que aunque conduce a la destrucción, son muchos los que cruzan por ella. Y es allí donde nosotros debemos reflexionar de cómo, si esta puerta conduce a la destrucción, cómo es que tantos deciden entrar por ella. Yo sé que usted se está preguntando qué tiene que ver todo esto con el texto que leímos anteriormente. ¿Qué tienen que ver estas puertas con los falsos profetas? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Cómo lo identificamos? ¿Acaso existen hoy los falsos profetas? ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo entonces hace esa advertencia? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, en lo que es ya la conclusión prácticamente del Sermón del Monte, se detiene y advierte a sus seguidores de los falsos profetas? Él dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Pero por qué? Lo primero que tenemos que saber acerca de este personaje es que ellos han existido desde los primeros tiempos de la era redentora y existirán, mis hermanos, hasta que Cristo venga por su iglesia. La misión de estos hombres es entonces justamente hacer que muchos entren por esa puerta estrecha. Ellos van a facilitar, van a colaborar
para que los seguidores de Cristo, aún los seguidores de Cristo, pasen por esta puerta ancha. En toda la historia bíblica entonces nosotros vemos figuras llamadas falsos profetas. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a ver los versos desde el 1 al 5. Allí Moisés, este profeta de Dios, advierte al pueblo de estos falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, el 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, no sé si eso les suena algo a ustedes, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, o sea que se puede cumplir, o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, dice el Señor, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él únicamente temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces dice el versículo 5: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Ese profeta va a ser quitado del medio, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Los falsos profetas están allí y están procurando hacer que el pueblo de Dios se desvíe del camino correcto. En Jeremías capítulo 23, allí vemos al profeta Jeremías enfrentando a estos falsos profetas. Nuestro Señor Jesucristo, al reunirse con sus discípulos, también vemos en Mateo 24, 3 al 5, hablando a propósito de esos días del fin. Los discípulos le preguntan al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? A propósito del fin. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y dice el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y aquí viene, mis hermanos, lo delicado. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estamos viendo ya la importancia, lo delicado que es nosotros estar atentos, conocer quiénes son estos falsos profetas, saber la manera como ellos operan, cómo de una manera engañosa ellos van a hacer todo lo humanamente posible, conscientes o no, para arrastrar al pueblo de Dios hacia la destrucción. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31, vemos al apóstol Pablo ya al final de su carrera. El apóstol Pablo, con aquellas palabras de despedidas de los ancianos de Éfeso, allí en aquella playa cerca de Mileto, Pablo, después de pasar toda la tarde con ellos, conversar con ellos, se despide y deja expresada una preocupación que debe advertir, o que debió advertir a la iglesia de aquel siglo,
pero que igual nosotros debemos estar atentos. Dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, oigan mis hermanos, de vosotros mismos se levantará hombre que hable cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice él, velad. Mis hermanos, los falsos profetas han estado presentes. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, velad. Moisés dice, cuidado. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, guárdense. Estos hombres llamados también en las Escrituras falsos profetas, también son llamados falsos maestros, también son llamados espíritus engañadores, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos cristos. Y estos existieron, estos existen y van a existir, mis hermanos, hasta que Cristo venga. Y el hecho de que las mismas Escrituras entonces dediquen tantos textos para advertirnos de ello, esto habla del alto nivel de peligrosidad que esto representa. Eso habla de lo trascendental que pueden ser estos engañadores en la vida de los que son los seguidores de Cristo, y con esto la iglesia. Son peligrosos, mis hermanos. Yo sé que por la mente muchos de nosotros dicen, sí, pero es que eso es fácil reconocerlo. Es fácil evadirlo. ¿Quién me va a engañar a mí? Que me va a venir con falsa doctrina para yo convertirme en un seguidor de Él y apartarme a mí del camino del Señor. Cuidado. Cuidado, porque las Escrituras dicen que engañarán a muchos. Cuidado, porque las mismas Escrituras están enseñando que en medio de la iglesia se levantarán muchos falsos profetas. Oh, mis hermanos, es aquí entonces, y para que veamos la importancia que Dios le da, que nuestro Señor Jesucristo le da a estos falsos profetas, es en plena cúspide del Sermón del Monte, es allí cuando el Señor está haciendo la invitación a sus seguidores de que entren por la puerta estrecha, que inmediatamente le está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Es en ese mismo momento, y por eso decía, es allí la conexión de la puerta con estos falsos profetas. Porque su intención siempre será, a ti que estás a punto, que ya el Espíritu Santo te está moviendo a caminar según Cristo, quiero decirte que no es tan fácil el camino. Hay uno allá afuera esperando, que está inclusive parado en el umbral de la puerta, para decirte, no es por aquí, es por aquí. Y la manera como lo hacen, no es que te van a decir, ven por aquí porque por aquí tú vas al infierno, ni por aquí tú vas hacia la perdición. La manera como lo hacen es que te hacen ver que por este camino, por esa puerta que no es la estrecha, usted va a alcanzar el reino de los cielos. Pero ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estos hombres son capaces de pararse en pleno umbral de la puerta? ¿Cómo es posible que arrastren a muchos? Porque la Escritura, acabamos de ver, dice que son muchos los que se van a ir por la puerta ancha. Mis hermanos, ellos son peligrosos y ellos lo logran porque lo hacen de una manera sutil. Operan tal como opera Satanás. Satanás, las Escrituras nos enseñan que se viste como ángel de luz. Recuerden el Edén. Recordemos cómo Satanás engañó a Adán y a Eva. Una mentira la cambió para hacer una verdad. ¿Quién le dijo a ustedes que si comen eso se van a morir? No, hombre. ¿Quién dijo eso? Y así fueron arrastrados. Ese es el primer falso profeta que las Escrituras registran. Por lo que
todos los que le siguen a Él, de manera consciente o no, todos los que son arrastrados por esos espíritus engañosos, van a hacer todo lo posible para desviarnos a nosotros que somos los seguidores de Cristo del camino correcto. Lo logran de manera sutil y lo logran porque encuentran público que está presto a escuchar lo que ellos tienen que decir. Ellos lo logran y tienen éxito, mis hermanos. Los falsos profetas son exitosos. Y usted dirá, ¿cómo así? Si la misma escritura dice que su final será destrucción. Son exitosos porque llevan a muchos hacia el camino de la perdición, o sea que tienen éxito. Y como tienen éxito, entonces nosotros tenemos que estar bastante advertidos y tenemos que saber que no es tan evidente lo que ellos hacen como para usted decir, no me voy a dejar llevar, voy por acá. Pero ¿cuál es la definición entonces de un falso profeta? Siempre hemos dicho que para identificar lo falso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer lo verdadero. Así es. Un verdadero profeta era un hombre escogido por Dios, un hombre que Dios había redimido, un hombre que Dios había comisionado, había dado un mensaje para hacer que el hombre se vuelva de su pecado, para que su corazón se vuelva a Dios. Esa era la misión de un verdadero profeta. Un verdadero profeta era la voz oficial de Dios ante el pueblo. Era el representante de Dios al pueblo. ¿Y el falso profeta qué es entonces? Todo lo contrario. El falso profeta es un instrumento de Satanás enviado para evitar entonces que el corazón del hombre se vuelva de su pecado, para evitar que el hombre se vuelva a Dios y todo lo contrario, llevarlo entonces hacia la destrucción. Sin embargo, la característica más peligrosa, mis hermanos, de los falsos profetas es que ellos también afirman ser de Dios. Los falsos profetas, algunos evidentemente, dicen también y hablan en nombre de Dios. Ese es su camuflaje, ese es su disfraz. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, dice Jehová, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón os profetizan. Oh, mis hermanos, ¿cuántos hermanos no están siendo arrastrados por esas corrientes de personas que dicen que Dios le habló y le está diciendo que ese es el camino correcto? Y se soñaron y tuvieron visiones. Sí, Dios puede levantar un profeta de donde Él quiera, pero cuidado, porque se levantarán falsos profetas. Y como muchos tienen comezón en los oídos de querer oír lo que quieren oír, de querer oír lo más fácil, lo espectacular, lo que no pesa, lo que no es estrecho, sino lo que es fácil. Venga, que tú puedes venir así como tú estás, no hay problema. ¿Cuántos no quieren, en vez de rechazar su carne, mejor irse por una doctrina donde se está hablando de Dios, pero allí no hay tantas restricciones? Allí te dicen que Dios es amor, pero no te dicen que Dios es justo y que es fuego consumador. Y es ahí donde está la diferencia. Los escribas y fariseos, mis hermanos, eran ejemplo clásico de falsos profetas. En lugar de dirigir y cuidar el pueblo de Dios, estos hombres lo que hicieron fue alejar cada vez más y más al pueblo de los caminos del Señor. Ellos decían ser los representantes de Dios, la voz de Dios ante el pueblo,
pero solo velaban por sus propios intereses y no les importaba realmente el pueblo de Dios. Yo no sé si usted conoce historias recientes de falsos profetas, no sé si a la mente le viene alguno, pero ha habido y los hay muchos falsos profetas en nuestra era. ¿Recuerdan ustedes aquella avenida famosa de este profeta? ¿Cómo se llamaba? T.B. Joshua, ¿verdad? Señores, muchos seguidores, que se arrastró a muchos, ese falso profeta, que lo recibieron como si fuera un presidente de la república. Se murió. Un falso profeta. Predicando, falleció en el público. Bueno, no tenga misericordia. Mis hermanos, ¿cuántos recuerdan en la historia reciente, ya hace unos años atrás, verdad? Lo sucedido con la iglesia cristiana Templo del Pueblo. ¿Te han oído eso? Jonestown, la tragedia de Jonestown. ¿Han oído de eso? Aquel famoso líder religioso llamado Jim Jones. ¿No recuerdan eso? Búsquenlo, hay una película de él. Pero el caso es que este líder religioso arrastró a toda su congregación, y cerca de eso fue en los años, bueno, su auge estuvo y su final también, cerca de los 70 por allí. Yo era apenas un bebé, pero no lejos, ¿verdad? Entonces, este famoso líder religioso, mis hermanos, ¿sabe cómo terminó esa iglesia? Todos, él movió a sus seguidores a tomar veneno y todos murieron. Estamos hablando de cerca, eran unos 900 y tantos seguidores que tenía esa congregación. Y ese líder religioso, ese líder que tantos seguían, llevó a esa congregación hacia la destrucción. Todos terminaron envenenados. Y usted dirá, pero que eso era una secta. Eso era algo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me van a llevar a mí hasta ahí? Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Y esa palabra guardaos tiene que ver como guarden su mente, bloqueen su mente para que ustedes no se desvíen de las cosas del Señor y oyendo filosofías huecas, oyendo filosofías falsas, entonces puedan ir camino a la destrucción. No se volvieron locos, o sí, se volvieron locos, por su mente se fueron arrastradas. Pero lo espeluznante, mis hermanos, de toda esta congregación, de todo, porque él logró que esa congregación hasta se apartara de la sociedad, se fueran a vivir, ellos cosechaban sus propios frutos, estaban apartados completamente de la sociedad. Se llamaba Jonestown, el pueblo. Pero lo que es espeluznante, mis hermanos, son los resultados que dan los estudios que hicieron cuando analizaron todo lo que envolvió esto. El tiempo no nos da para abarcar todos esos detalles, pero hay cosas que podemos mencionar. Dentro de esas revelaciones, mis hermanos, que investigadores hicieron, salió que una gran mayoría de sus miembros se habían criado en hogares cristianos, de una clase u otra. La mayoría de sus miembros habían crecido en hogares cristianos. Y ellos terminaron envenenándose. La mayoría de quienes se unieron a esa iglesia lo hicieron, mis hermanos, creyendo que allí se les ofrecía una experiencia más alta, una experiencia más genuina de comunión y servicio cristiano. Así fueron arrastrados muchos. Un escritor llamado Mel White, luego de estudiar el caso, da algunas razones de que por qué probablemente toda esta gente siguió a este líder, por qué siguieron a este hombre. Él dice que su líder, Jim Jones, sabía cómo inspirar esperanza. Era un tipo que cuando hablaba
señores, vestido como ángel de luz, mostraba esperanza. Ese hombre estaba comprometido con la sociedad, ese hombre estaba comprometido con las personas necesitadas, aconsejaba a prisioneros y delincuentes juveniles, empezó inclusive un centro de inserción laboral, abrió casas de reposo y hogares para personas retardadas. Eso logró Jim Jones. Inauguró una clínica de salud, organizó un centro de formación profesional y él proporcionaba ayuda legal gratuita, porque él era abogado. Mis hermanos, Jim Jones fundó un centro comunitario y predicó acerca de Dios. ¿Ven ustedes entonces cuán delicado es que nosotros estemos alerta de los falsos profetas? Antes de su muerte, mis hermanos, este hombre había logrado la admiración y los elogios de diferentes líderes cristianos de la época. Muchas iglesias de otra índole admiraban a Jim Jones. Gobernantes, senadores, congresistas e incluso hasta los presidentes de Estados Unidos reconocían la labor de este hombre, veían en él todo un hombre lleno de carisma, donde tenía muchos seguidores, donde había que escuchar lo que ese hombre decía. Mis hermanos, lo que tenemos que recordar es cómo finalmente terminó esta congregación. Es allí la alerta. Murieron envenenados. Todos. Si usted ve la película y usted lee sobre esto, mis hermanos, fueron cosas terribles las que ese hombre hizo, a la que sometió a toda su congregación. Y vuelvo y repito, usted dirá, pero ¿por qué lo hacían? Mis hermanos, muchos de los que murieron en ese día, y esa es la peor de las tragedias. La tragedia, lo grave de la tragedia no fue los tantos, los casi 1000 que murieron. Lo grave de la tragedia fue que ellos murieron creyendo que estaban sirviendo a Dios. Es ahí la gravedad de la tragedia. Creyendo que servían a Dios, terminaron siendo instrumentos de Satanás. Todo por la influencia de un líder y evidentemente por su error en el discernimiento de lo que es el verdadero reino de Dios. Lamentablemente no supieron darse cuenta que su líder era un falso profeta. Ese falso profeta que, como dice la Escritura, se vistió como oveja, cuando en el fondo lo que era un lobo rapaz. Jesús advirtió, volvemos al versículo de Mateo 24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, mis hermanos, no voy a abundar mucho más porque vamos a ver la semana próxima cómo identificar cuáles son las características que estos hombres dejan para que nosotros podamos darnos cuenta que verdaderamente es un falso profeta. Pero el falso profeta es alguien que viene a nosotros y al principio tiene un aspecto de ser todo lo que debe ser, todo lo que tú puedes desear de lo que es un hombre de Dios, tú lo ves en ese hombre. Es agradable, es placentero, parece ser un excelente cristiano, parece decir palabras en el momento justo cuando hay que decirlas. Su enseñanza está en general muy bien estructurada, utiliza términos que cualquier maestro cristiano verdadero debería usar y emplear. Habla acerca de Dios, habla acerca de Jesucristo, habla inclusive de la cruz, enfatiza sobre el amor de Dios, parece decir todo lo que un cristiano debería decir, pero obviamente lleva vestimenta de oveja
y su forma de vida parece armonizar con él. Él se viste como oveja, él parece una oveja. Uno lo puede distinguir del resto porque está disfrazado. En consecuencia, nadie sospecha que haya algo malo en él. No hay nada que atraiga de forma inmediata la atención o despierte la sospecha de que es un falso profeta. Y entonces usted se pregunta, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo lo identificamos? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo: guardaos de los falsos profetas. Dice el versículo 16, y así lo vamos a identificar: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice las Escrituras, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, es por sus frutos que lo vamos a conocer. Ahora bien, yo le repito, no voy a entrar en los detalles, pues en la semana próxima, pero quiero dejarlo ahí. Quiero hacerle entender de que sí, el Señor, a través de su Espíritu, nos va a revelar a su iglesia verdadera, a esos que están de cerca verdaderamente con Él, a esos que están de cerca en comunión con Dios, a revelar los frutos del falso profeta. Y hay dos escuelas que catalogan cuáles son esos frutos. Una escuela dice que esos falsos frutos nosotros vamos a poder identificar, o esos frutos los vamos a identificar por las enseñanzas que ese falso profeta dé. Pero hay otra escuela que contradice eso. Dice no, que la enseñanza puede ser engañosa, puede ser atractiva, puede verse bien. Entonces esa otra escuela dice que esos falsos profetas, el fruto que darán es que su vida a corto, mediano, largo plazo, su carácter, la manera como se conduce, si usted le conoce verdaderamente, va a dar evidencia de que es un falso profeta. Y como dice Martin Lloyd Jones, él dice que no está de acuerdo ni con una escuela ni con la otra, sino con la mezcla de las dos cosas. Lo que está diciendo es que ya sea por la enseñanza, o ya sea por el estilo de vida, por el testimonio, por el carácter de ese hombre, los frutos los van a dar a conocer. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que orarle a Dios, suplicarle a Dios que nos dé discernimiento, que nos llene, como se ha predicado acá, de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir, para que podamos estar advertidos, velando, mis hermanos, para que estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos espíritus engañadores no nos desvíen del camino en que nosotros estamos. Oh, mis hermanos, sí, Dios nos va a dar, nos va a enseñar cómo nosotros podemos identificarlo. Mientras, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas. Que el Señor ayude a su iglesia, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a nosotros ser como los bereanos. A que lo que a usted le enseña, usted filtrarlo por el filtro, valga la redundancia, de las Escrituras. Para no dejarse llevar de lo que yo digo, de lo que dicen los pastores desde acá. No. Llévese del filtro de las Escrituras. Allí está la verdad. Con eso que usted va a poder saber cuál es el falso profeta. Cuando nos desviamos de la verdad, cuando empezamos a mirar otras cosas que son más atractivas a lo que queremos oír y no lo que la Biblia enseña, no como ha predicado el pastor Stalin acá, acerca de la justicia, de que el hombre es malo,
de que no hay nada que el hombre haga que pueda hacerlo por verse a Dios por sí mismo, si no pasamos ese sedazo de las Escrituras, entonces fácil que podemos ser encaminados hacia la puerta. Vamos a orar, mis hermanos, y que Dios nos ayude a estar alerta de estos falsos profetas. Padre, es en el nombre de Jesús que nosotros te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella vemos el alcance de tu amor y misericordia, Señor. En que aún siendo malos, Señor, aún sabiendo de que estamos apartados de ti, de que pecamos en contra tuya, Señor, es tu mismo Hijo a quien tú enviaste que nos empuja a que entremos por la puerta estrecha, Señor. Es el mismo que nos dice que ese es el camino correcto, que ese es el camino que conduce a la salvación. Y aún así, Señor, entonces nos advierte de los falsos profetas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de ella. Gracias por advertirnos. Gracias por exhortarnos, Señor, a vivir como verdaderos hijos del reino. Ayúdanos como congregación, oh Padre, a no buscar en otro sitio, a no buscar falsos profetas. Ayúdanos a consumir lo nuestro. Ayúdanos a consumir todo aquello que está conforme a tu verdad, a lo que tú enseñas en tu palabra, Señor. Yo estoy convencido de que sí, de que en esta comunidad hay sana doctrina, Señor. Pero de igual manera clamo a ti para que tú llenes a esta tu iglesia de tu Espíritu Santo, para que podamos discernir lo verdadero de lo falso. Gracias, Dios, te damos por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga.